con la comparecencia del Grupo de Nueva Canarias al Consejero de Turismo, Cultura y Deporte sobre la inclusión de los eSports en la futura Ley Canaria del Deporte. Para su primera intervención, señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, y dar también los buenos días a distintas personas que nos van a seguir este debate a través de la web de televisión del Parlamento. Estamos asistiendo, yo creo que desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, a una situación que se repite por parte de este Gobierno con bastante frecuencia. Y es que la Ley Canaria del Deporte era una ley deseada, una ley esperada, una ley que en distintas fases de la misma incluso se contó con los distintos sectores, colegios profesionales, gente del mundo del deporte para su elaboración. Y es cierto que no siempre los contenidos finales de un anteproyecto de ley, del proyecto que luego llega al Parlamento y luego el que sale del mismo tras las enmiendas, tiene por qué coincidir con todos los sectores. Eso es imposible. Es decir, no se puede quedar bien con unos y con otros. En ocasiones hay que tomar decisiones y las decisiones tienen que estar orientadas siempre desde el punto de vista del modelo de país que uno quiere y cuando hablamos en ámbitos sectoriales sobre qué orientación queremos darles, qué prioridades queremos darles, dónde priorizamos las políticas. Pero, desgraciadamente, algo como la Ley Canaria del Deporte, como decía con anterioridad, deseado y esperado por todos, pero de manera muy especial por la gente de este sector, del mundo del deporte, por los profesionales del mismo. Este Gobierno ha tenido la capacidad, además que este Gobierno, su presidente ha tenido la capacidad una vez más de empantanarlo. En unas declaraciones, desde mi punto de vista, irresponsables, sin meditarlo lo suficiente, quizás, y quiero pensarlo así, se descuelga a finales del mes de agosto con unas declaraciones en las que se incluirían en la Ley Canaria del Deporte los eSports y su regulación en la misma. Hablando claro, para que la gente nos entienda, los videojuegos competitivos. Y hablando claro, no hablamos del, permítanme la expresión, yo no sé si hacemos algo de publicidad en esta cuestión, del FIFA 18. Estamos hablando de eso y de alguien con una metralleta que se carga mucha gente. Porque al final los eSports contemplan una cuestión y la otra, no discriminan. Y nosotros no estamos en esta comparecencia criticando este sector, ni lo que representan los videojuegos competitivos. Podemos tener nuestra opinión, nuestra visión sobre el tema, pero lo circunscribimos al debate en el que estamos, de la Ley Canaria del Deporte. Porque es verdad que esta es una tendencia global y es verdad que mueve muchísima gente. Millones de personas practican esta actividad. Y es verdad además que es una actividad económica que mueve muchísimo dinero. La clave está en dónde se regula esta actividad, que es necesaria regularla. Y nosotros entendemos, y al igual que nosotros, pues muchísimas organizaciones, que no debe de regularse en la Ley Canaria del Deporte. Ha tenido la capacidad de generar, ante una ley que, como decía, era deseada y esperada, el rechazo por este aspecto concreto, yo creo que de manera gratuita, innecesaria y, desgraciadamente, sorprendente, el rechazo del COLEF, el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y del Deporte, de la Asociación de los Clubes de Élite, de la Asociación de Gerentes Deportivos, del propio decanato de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este ámbito, de numerosos profesionales. Y claro que hay personas que defienden también en el otro lado, como en todos los aspectos de la vida. Pero si me permiten, yo me voy a quedar con esto, con gente absolutamente relevante en este sector, con gente que sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de deporte, de educación física, cuando hablamos de actividad física y no de la regulación de una actividad de videojuegos en un entorno virtual. Que, como digo, existe, es importante, hay que regularla y nosotros ya decíamos al principio de agosto que entendemos que esto tiene que regularse o bien en una ley digital, como funciona en algunos países, o en otro entorno, el que se decida, pero no en el ámbito deportivo. Han conseguido ustedes, una vez más, unir a la oposición. Ninguno de los grupos políticos apoyaría esa cuestión. Ninguno. Por lo tanto, como digo, ustedes tienen una capacidad infinita. Yo decía, permítanme la expresión, y en términos de broma, pero le decía el otro día a una diputada de Coalición Canaria
que cuando hay 2.500 charcos, ustedes tienen la capacidad de pisar los 2.500 charcos. Yo puedo pisar 1, 5, 15, pero es que ustedes, si dejan uno atrás, vuelven atrás y lo pisan. Y este es un ejemplo claro, lo tuvimos con el ICTE. Yo creo que uno de los grandes éxitos en los últimos años en materia de financiación en esta tierra, y lamentablemente pues, se convirtió en lo que se convirtió. Termino, señor presidente. Hemos asistido en los últimos días a una noticia esperanzadora e importante. No aparece, finalmente, y creo que de manera inteligente, y tengo que reconocerlo, la inclusión, la regulación de los eSports en el anteproyecto de ley del deporte, y esa era una buena noticia. Pero en paralelo descubrimos en el artículo 47, cuando se regulan los espacios deportivos, la aparición, una ocurrencia, como que dentro de las áreas, como pueden ser la aérea, la marítima, la terrestre, aparece la digital, abriendo, desde nuestro punto de vista, un nuevo espacio, una nueva vía, una nueva puerta trasera, como aquellas que denunciábamos en la ley del suelo, a la regulación posterior. Por tanto, nos gustaría conocer su opinión sobre todo este proceso. Usted está en el ámbito del deporte. Sobre todo este proceso, la decisión en la que finalmente, de manera acertada, han excluido los eSports de la regulación, su regulación en el ámbito de la Ley Canaria del Deporte, y a qué responde este nuevo área dentro de los espacios deportivos, como es el espacio digital. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Turno de los grupos no proponentes por el grupo... Perdón, turno del consejero, por tiempo de 10 minutos. No, sin duda este es un debate que tendrán que tener los grupos parlamentarios también en un futuro. Si algo ha demostrado este Gobierno es capacidad de escucha activa con respecto a los debates que se vienen produciendo. Eso sí, lo que no queremos hacer en este momento es cerrarlo, porque nosotros, habla de charcos y este Gobierno, evidentemente, en esta materia lo que quiere es mojarse. En cualquier caso, la realidad, a mí me sorprendió un poco el mantenimiento de esta comparecencia en un primer momento, después lo entendí por el planteamiento que nos acaba de hacer. Entendimos que la inclusión de los eSports en la Ley Canaria del Deporte exigía un debate amplio, un análisis profundo y un trabajo de consenso, que es cierto que requería un tiempo determinado, que nos hubiera retrasado el proceso de aprobación del texto del anteproyecto de ley, y por lo tanto decidimos su exclusión dentro de la Ley Canaria del Deporte. Ahora bien, como indicaba, introducimos un concepto de desarrollo del deporte como puede ser el espacio digital. Usted lo plantea como una puerta trasera y, sin embargo, yo le digo que esto es una puerta hacia el futuro. Hacía una reflexión pensando en el asunto de los videojuegos, porque este debate, además, me parece que incluso lo planteamos como un mal inicio, porque hablamos mucho de los eSports, pero tampoco terminamos de definirlo. O sea, ¿qué es lo que caracteriza a un eSport? ¿Por qué, se le presuponen características negativas cuando ni siquiera en el debate que no hemos iniciado hemos planteado qué es lo que los define? Pero usted hacía una reflexión con respecto a lo que supuestamente era un eSport, quizás de las pocas que ha hecho en su intervención acerca de lo que define este fenómeno. Y usted decía, usted pretende incorporar el FIFA 18 como deporte. Y no, yo estoy pensando en el FIFA 25, no en el FIFA 18. Y este es el aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque no hay ningún motivo para pensar que en el espacio digital no se puede desarrollar actividad física. Le invito a que vean muchísimos vídeos que hay en la red acerca de este fenómeno y cómo se generan espacios de realidad virtual en los que la actividad física sí tiene presencia. Por lo tanto, lo que les planteamos con la introducción del espacio digital no es que una puerta trasera, es que no planteemos el cierre del debate en este momento. Podemos hacer dos cosas desde las administraciones públicas: ignorar que una realidad existe, con independencia de que la regulemos o no la regulemos. Ya lo dije en la intervención en el Pleno del Parlamento, el espacio digital, los jóvenes participan del mismo a través del ocio y también de competiciones con cierto carácter deportivo. Podemos hacer dos cosas: regularlo para que el mismo se desarrolle de la mejor forma posible, evitando esos problemas que
que yo creo que con muchos prejuicios, porque, repito, ni siquiera estamos abordando el debate de qué caracteriza a los eSports, pero para evitar esas preocupaciones que el conjunto de la sociedad ha mostrado, o podemos hacer todo lo contrario, podemos entrar en esta materia, ser conscientes de que de la misma podemos extraer aspectos muy positivos relacionados con la socialización, con el desarrollo emocional de los jóvenes de nuestra comunidad autónoma, o hacer sencillamente lo que usted plantea, que, repito, me parece que es un error de planteamiento porque usted habla del FIFA 18 y mi perspectiva, la intención con la que introducimos este espacio digital es sencillamente una cuestión de futuro. Si quiere, profundizamos en este aspecto y nos dejamos de plantear este aspecto sencillamente como un argumento, un arma arrojadiza contra el Gobierno. Me gustaría que fuéramos capaces de profundizar un poquito más. El Gobierno, como usted dice, con respecto a la ley del deporte, ha establecido un trabajo duro, arduo, para alcanzar un consenso amplio con los agentes implicados. Y en este sentido, con los eSports también ha sido así, por eso no se incorporan. Ahora bien, si usted me plantea que la posición de los grupos parlamentarios, yo espero que usted hable solo por el suyo, pero yo espero sinceramente que la posición de los grupos parlamentarios no sea cerrar un debate. Aquí estamos para debatir, aquí estamos para reflexionar sobre los fenómenos con los que nos tenemos que enfrentar en el futuro y no para cerrar debate. En cualquier caso, asumo una realidad, como usted ha puesto de manifiesto. La Ley Canaria del Deporte llegará al Parlamento de Canarias y serán los grupos parlamentarios los que tengan que tomar una decisión con su trascendencia. Este es un ámbito, el del espacio digital, y ya no hablo de los eSports, espacio digital, que es un concepto muchísimo más amplio, y lamento sinceramente que usted haya reducido el espacio digital a los eSports. Es un concepto muchísimo más amplio. Tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías aplicadas al deporte y qué influencia pueden tener. Me parece que Canarias debe apostar también por este espacio, y no solo como área de ocio entre los jóvenes, sino también como un espacio para el desarrollo económico. A mí me encantaría que en el futuro fuéramos capaces, esa juventud que tenemos, a la que hay que darle salidas también laborales, pudiera encontrar en este ámbito un espacio en el que desarrollar una carrera profesional. Porque hay muchísimos programadores, espacios para programadores, espacios para publicistas, espacios para organizadores de eventos. ¿Usted quiere negarle ese futuro al conjunto de la sociedad sencillamente porque ofrece una visión limitada con respecto al espacio digital? No hemos incluido los eSports, pero acepte, por favor, y eso se lo pido, esta reflexión se la pido al conjunto a los grupos parlamentarios, acepte que el espacio digital es un concepto mucho más amplio, que ofrece muchísimas posibilidades de desarrollo. Si quiere, de eso hablamos también en la segunda intervención. Me parece que sería razonable. Muchas gracias. Turno de nuevo para el proponente, para el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, le adelanto desde ya que la posición de Nueva Canarias va a ser, en la tramitación de esta ley, por la eliminación de ese concepto de espacio digital en la Ley Canaria del Deporte, porque sí la consideramos una puerta trasera, no una ventana al futuro. Yo no sé si el 2025 o el 2080, y luego hablaremos de eso. Estamos hablando del 2017, la realidad en este contexto y en el 2018. Y es cierto que cuando uno regula lo puede hacer pensando solo en lo de hoy o avanzar hacia el futuro. Pero en temas, sobre todo cuando hablamos del espacio digital, asociado además al mundo del deporte, permítame que le diga despacito. Yo no sé esa necesidad imperiosa que en ocasiones tiene este Gobierno y sobre todo en la figura de su presidente ser pionero en muchas cosas. Porque ser pionero es relevante, pero intentar estar siempre en la parte de adelante de la manifestación y además llevando la bandera puede conducir a errores. El problema no es que se equivoque el presidente, es que detrás de él vamos 2 millones de canarios. Y es verdad, señor Pitti, hace mucho y hace bien. Dice mucho y dice bien, pero si utilizamos la retórica yo también la utilizo. Su presidente del Gobierno y el mío, señor Clavijo, hace mucho y hace mal. Y dice mucho y también hace cosas mal. Entonces, en ese entorno, reconozcámosles lo que hace bien y cuando se equivoca. Y en este caso se equivocó. Y yo no le voy a permitir que simplifique mi discurso, señor consejero. Porque si ha simplificado alguien este debate ha sido su presidente y el mío. Pero ese fue el que simplificó el debate en su momento planteándolo de manera clara. No fuimos nosotros.
Y es a partir de ahí cuando se produce la reacción. Y no de quien le habla ni del resto de los grupos de la oposición. Que mire que es difícil poner de acuerdo a la oposición. Y sobre todo cuando hablamos en estas corrientes. Pues sí, es que ustedes han tenido la capacidad de poner de acuerdo a la oposición. Es que es un mérito histórico en la gestión. Yo creo que eso, el mérito probablemente no esté en este lado. Ustedes tendrían que analizar por qué se ha llegado a esta cuestión. Entonces, yo creo que este es un tema absolutamente relevante. Pero yo no quiero hablar solo de los que estamos aquí, lo decía con anterioridad. Hablamos ahora de espacio digital, pero usted ha hecho mención a cuestiones que puedan pasar en el futuro, pero en su mismo discurso vuelve y habla del entorno digital de los eSports y del FIFA 2025, frente al 2018, con lo cual vuelve usted a introducir, sí pero no, no es esto pero será, sí, lo ha dicho usted en su intervención. Por tanto, como el marco que yo conozco es el actual, es al que hago referencia a la hora de regular. Pero no lo decimos nosotros. Sobre el espacio digital han vuelto a pronunciarse el COLEF en estos días, el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Deporte, que más que yo le garantizo que sabe de este ámbito. Yo no sé si más que usted, pero más que yo, y por tanto para mí son referentes. Y critican este espacio porque saben lo que puede venir detrás. Pero es que lo dice también José María Moreno, presidente de la Asociación Española de Videojuegos y el presidente de la Asociación Española de Videojuegos, principal industria de videojuegos de España, que incluye a los programadores, a los fabricadores, a los desarrolladores, a los distribuidores, a los comercializadores y a las principales compañías de eSport. Se ponía en contacto con nosotros y con ustedes, porque se reunió con su director general, y le decía que no entendían a qué venían esas declaraciones del presidente del Gobierno y que no lo comparten. Porque los eSports son videojuegos competitivos, pero no son actividad deportiva. Esto, los eSports, ya no los radicalizados del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física, ya no los satanizados de la Asociación de Gestores Deportivos, es que el principal responsable de la industria en este sector no quiere que se regule en el ámbito de la actividad deportiva. Y él pone en algo que nosotros decíamos. Y por eso le digo que no me gusta simplificar estas cuestiones. Nosotros no decimos que no se regule algo que tiene una importancia crucial. Claro que influye lo digital en la economía y en muchísimos aspectos. Es absolutamente relevante. Pero que se regule donde tiene que regularse, no la Ley Canaria del Deporte. En una ley digital. Y en esa ley digital se pueden regular aspectos económicos, aspectos deportivos, si los hubiera en su momento, y tantos aspectos puedan de manera transversal chocar con el ámbito digital. En ese contexto, en el contexto actual, y después de las declaraciones del presidente, a pesar de luego la rectificación, uno no se puede sustraer a que de repente no existía espacio digital, aparecen los eSports, se eliminan los eSports y aparece el espacio digital. Porque si el espacio digital hubiera estado contemplado en otro momento, perfecto. Pero esta es la secuencia. Y como esta es la secuencia, permíteme que dude. Nosotros no vamos a apoyar lo que denominamos una puerta trasera. Hay aspectos, además, que, desde mi punto de vista, entroncan con lo sociológico. Elevar a la categoría de deporte a través de ese espacio digital que desarrollaremos y que en el 2025 pudiera ser, como pueden ser los eSports, tienen unas connotaciones relevantes. Porque es verdad que yo no voy a simplificar diciendo que la causa de la obesidad infantil, que por cierto encabezamos a nivel no solo español, sino europeo, sea culpa de los videojuegos competitivos, porque no es verdad. Pero yo no voy a utilizar tampoco el reduccionismo que algunos utilizan en el otro lado diciendo que esto no tiene ninguna incidencia, porque es mentira. Porque tiene incidencia en la obesidad, no es la única causa, hay muchas, pero esta es una de ellas. Y elevar a la categoría de deporte, donde muchos de nuestros chicos, sin satanizar, pero desgraciadamente, pasan más horas de las que tendrían que pasar, como pasan más horas, históricamente hemos pasado más horas delante del televisor, sin satanizar ese medio del que a todos nos hubiera gustado y deseáramos, elevar a la categoría de deporte este tema, en cierta medida, es trasladar un mensaje a la sociedad que cuando nuestros chicos y chicas pasan todas esas horas, están haciendo actividad deportiva. Sea mediante los videojuegos competitivos
o sobre otras posibilidades que el mundo digital y efectivamente abra en los próximos años. Yo no sé si en el 2025 esto será así. Mire, probablemente, se lo decía el compañero y permítame la comparación en términos de broma, a lo mejor en el 2050 las relaciones sexuales serán digitales, pero no serán físicas. No serán físicas, serán otra cosa. Pues en ese momento las regularemos. Y nosotros de lo que estamos hablando aquí es de la actividad física y del deporte. Y por eso decimos que se regule, pero no en el ámbito de la Ley Canaria del Deporte y a través de esta puerta abierta que se ha abierto en este ámbito. Además, fíjese, nos sorprendía el presidente del Gobierno una vez más, porque a pesar de que luego ha rectificado y ha colado esta otra cuestión, que vuelvo y repito, nosotros creemos que detrás hay lo que hay, es que eso se produjo 15 días después de que este Parlamento aprobara una proposición no de ley donde, por unanimidad, apostábamos por la tercera hora de educación física, de las de verdad, de las de trabajo físico, de las de sudar, de las de compartir en un espacio físico real, no virtual, la tercera hora en nuestros centros educativos. Y además, en ese mismo contexto, porque éramos conscientes del problema y asociado a esto y a otros valores que supone la actividad física, pero entre otros también el de la obesidad infantil, la eliminación en los centros educativos, en sus cafeterías, de los productos azucarados, porque hay más causa. Pues bueno, en todo ese contexto, 15 días después, el presidente del Gobierno se demarca con esta ocurrencia. Afortunadamente, y eso tengo que reconocerlo, rectificada. Lo que ocurre, señor Pitti, es que desde nuestro punto de vista la rectificación no ha sido completa. Y es verdad, no se regularán los eSports de manera específica en la Ley Canaria del Deporte, chapó, pero se ha abierto una puerta para regular con un nuevo área dentro de los espacios, como es el espacio digital, que cabe esto y otras cosas. Cosas que no sabemos cuáles son. Y como no sabemos cuáles son, nosotros, y con este debate que ha introducido el presidente del Gobierno, nosotros vamos a votar en su momento en contra. Eso sí, por supuesto, claro que vamos a estar abiertos al debate, señor consejero. Y yo no digo que que usted nos pueda convencer. También le digo que espero que estén abiertos a que todos los que aquí estamos seamos capaces de convencerlo de que no pasa nada, que ese espacio digital lo traslademos a otra ley. En Francia, los eSports, y además de manera muy pequeña, en su regulación, está en 2 apartados de la ley digital. En ninguno de la ley deportiva. Es que en ningún país del mundo aparece esto. Solamente en Corea del Sur, a través del Comité Olímpico se ha establecido los eSports como deporte de segundo nivel, pero los comités olímpicos, les recuerdo, al final no dejan de ser entidades privadas y que no terminan de reconocer la actividad deportiva. No son los que catalogan como actividad deportiva, eso le corresponde a otras instituciones. Como hay asociaciones que defienden este proyecto y el contrario. Y nosotros no nos situamos ni en uno ni en otro. Nosotros lo que estamos planteando es, esta es una realidad, es verdad que mueve muchísimo dinero, fundamental para la economía quizás, pues una parte importante del desarrollo económico vendrá en los entornos virtuales y nosotros decimos que sí, pero no en la Ley Canaria del Deporte. No quiero que se convierta este tema con una federación que tendrá derecho a subvenciones y a otras cuestiones, elemento que no es aséptico tampoco. Por tanto, si los principales ámbitos académicos, si el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física, si las asociaciones que aglutinan a clubes deportivos, a entidades que trabajan en el ámbito del deporte, si numerosos y reconocidos personas de la actividad física y deportiva, si todos los grupos de la oposición, si el resto de comunidades autónomas, si el resto de los países del mundo, nadie ha regulado esta actividad que mueve millones de personas y miles de millones de euros en el espacio en una ley del deporte, de verdad, hay veces que es preferible no ser el primero. Hay veces que es preferible no ser el pionero. Y entonces, ante esta tesitura, vamos a seguir desarrollando. Regulémoslo, genial, los eSports en otro espacio, me parece genial. Y ese espacio digital del que hablamos, que poca consonancia tiene que ver con la actividad física real, hagámoslo en otro sitio. Porque alrededor del deporte, claro que hay miles de variables. Las apuestas son una de ellas. Vaya financiando, y otras señor muchísimas, Campo. termino ya, señor presidente, y otras muchísimas variables alrededor del mundo del deporte. Pero cada una de ellas se regula en el ámbito donde tiene que regularse. Y el entorno digital, los espacios digitales que se desarrollen en una ley digital para la economía, para lo social y también para lo deportivo, si en algún día se desarrollara a esos niveles, señor consejero. Gracias, señor Campos. Para